Mi nombre es Maribel Contreras Suárez y tengo el honor y el privilegio hoy de estar con dos cachuchas. Soy honrada por tener la coordinación de la licenciatura en negocios globales y de Bachelor Degree in Global Business, pero además, por parte de Comexi, soy asociada y soy la Senior Fellow de la Unidad de Estudios y Reflexión del conflicto Rusia-Ucrania en este Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Así que les doy la más cordial bienvenida a este evento titulado Ucrania y la reconfiguración del orden global, desafíos para una paz justa a 4 años de guerra. Antes de comenzar, permítanme darles 2 avisos importantes para que podamos avanzar y fluir como debe de ser. El primero tiene que ver con invitarlos a que pongan en modo silencio su celular para que no tengamos interrupciones sorpresivas. Y el segundo tiene que ver con protección civil. A la derecha y a la izquierda de ustedes ubicarán 2 accesos. Es importante que en caso de alguna alerta sísmica podamos no correr, no empujar, no gritar, saliendo ya sea su mano derecha o izquierda, que son los 2 accesos, y por supuesto seguir las indicaciones del personal de protección civil para acudir al punto de encuentro. Por lo que es importante que en medida de lo posible pues dejemos despejados los pasillos y los accesos, porque así nos lo solicita Protección Civil. Dicho lo anterior, quiero comentarles que para mí es un honor y un privilegio que este evento organizado por el Comexi, la Embajada de Ucrania en México y la Ibero Ciudad de México podamos albergar un evento tan importante, tan conmemorativo, tan reflexivo como ha sido estos 4 años de la guerra de Rusia en Ucrania. Para ello, me permito presentarles a nuestro presidium de lujo. En primer lugar, agradezco la presencia del excelentísimo señor Francisco André, embajador de la Delegación de la Unión Europea en México. De igual forma, quiero agradecer la presencia al excelentísimo señor Sergei Pojoreltsev, embajador de Ucrania en México. Asimismo, agradecemos la presencia del excelentísimo señor Dag Nylander, embajador de Noruega en México. También nos acompaña la maestra Alejandra López de Alba, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Su servidora estará moderando y también pues, daré unas reflexiones al cabo de este evento. Posteriormente tendremos una sección de preguntas y respuestas donde los embajadores agradecerán preguntas de nuestros estudiantes al principio y ya posteriormente de nuestro cuerpo académico. Quiero de igual manera agradecer la presencia del señor doctor Gonzalo Silvestre, jefe adjunto de la misión de la Embajada de Portugal en México. También nos acompaña el consejero político, jefe de misión adjunto de la Embajada de Italia, el señor Gianpaolo Neri. La señora Alexandra Forina, encargada de negocios de la Embajada de Rumania en México. Por supuesto, nos acompañan otros diplomáticos de otras embajadas, funcionarios, que pues agradecemos profundamente su presencia y por supuesto pues destaco la presencia de los integrantes diplomáticos y funcionarios de la Delegación de la Unión Europea en México,
de la delegación de Noruega y de la Unión Europea, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible, junto con el maravilloso equipo de Comexi que están aquí afuera, adentro, y también pues mi equipo de trabajo de la coordinación de la licenciatura de negocios globales, porque sin estas maravillosas personas que nos ayudan a la parte logística administrativa, nada de esto sería posible. Por supuesto, saludamos vía streaming a estudiantes y comunidad ibero ubicada en otros de nuestros campus alrededor de la República Mexicana, amigos asociados a Comexi que están conectados ahorita vía streaming, los saludamos con mucho gusto y afecto. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo que ha venido de Change News a estar aquí presente, dando cobertura al evento y siendo testigos de este conversatorio respecto a Ucrania. Agradezco también la presencia del vicepresidente de Comexi, el doctor Jorge Esquiabón, que tenemos el gusto de tenerlo aquí en Ibero como técnico de tiempo completo, pero también con su doble cachucha de Comexi. Agradezco a los docentes académicos y estudiantes, tanto de la licenciatura en negocios globales como de relaciones internacionales que nos están acompañando, amigos y pues siempre que están aquí presentes, tanto de Comexi como de las embajadas, como de la Universidad Panamericana, como es la gente que nos acompaña de Canaico. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, en verdad. Vamos a empezar. Vamos a empezar con las reflexiones introductorias que nos tiene que compartir la maestra Alejandra López de Alba en su calidad de directora general de Comexi. Tomen nota, tiene una noticia muy buena, muy interesante. Estoy segura que les va a dar mucho gusto escucharla. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Bienvenidas todos y todos. Gracias por estar aquí. Sobre todo gracias a Ibero también, a Ibel, por la hospitalidad para llevar a cabo este evento. Y voy a empezar con la noticia que mencionó Aribel, y es que en próximos días, finalmente Comexi, con el, por supuesto, invaluable apoyo de su unidad de estudio y reflexión sobre el conflicto Rusia-Ucrania, publicaremos un libro que se escribió por varios de los miembros de esa unidad. Estará próximamente disponible en nuestro sitio web, y en próximos días anunciaremos la presentación de este libro que, por supuesto, la Embajada de Ucrania, señor embajador, tan amablemente nos han ofrecido presentar en sus instalaciones, y nos dará mucho gusto poder compartir con ustedes esta ocasión. Para iniciar este evento, a nombre del Consejo, por supuesto, doy las gracias a todas y todos. Y quiero decir que este es un tema tan complejo y tan cargado de consecuencias humanas, políticas y estratégicas, que el valor de reunirnos hoy para escuchar, discutir y pensar no es menor, sino que es un hecho indispensable. De antemano, gracias por las preguntas que nos van a hacer, por haber estado aquí y por sostener una conversación informada, respetuosa y útil. Conmemoramos un año más de esta guerra, y esto es en realidad pesado. Es pesado por las vidas perdidas, por las familias desplazadas, por la destrucción, por las cicatrices que deja este conflicto que por desgracia se sigue prolongando. También pesa por lo que ha significado para la seguridad y para el orden internacional, y por cómo sus efectos se han sentido de manera distintas en todos los rincones del planeta. Dentro del Comexi, esta conmemoración tiene un significado particular, no solo porque nos recuerda la urgencia de defender principios básicos del derecho internacional, sino porque confirma algo que desde el principio teníamos claro que necesitábamos compartir con todos. Y es que esta guerra no es un tema lejano, es un asunto que no puede analizarse desde la comodidad de la distancia. Por eso, desde Comexi, la atención sobre este conflicto ha sido constante. Hemos seguido el desarrollo del conflicto, sus giros diplomáticos y militares, sus impactos en los mercados y sus repercusiones políticas. Hemos convocado especialistas, analistas, a tomadores de decisión para entender mejor no solo lo que ocurre en el terreno, sino lo que significa en un marco más amplio. ¿Qué precedentes abre, qué riesgos incrementa y qué lecciones deja para las instituciones internacionales y para la prevención de conflictos futuros? Y aquí quiero compartir una reflexión con ustedes, con franqueza y con una parte de pesar.
En 2022, en los primeros meses de la invasión, en Comexi se decidió crear un grupo de estudios sobre lo que estaba pasando en Ucrania. Se hizo pensando que sería un esfuerzo coyuntural y temporal, un espacio ágil para interpretar la crisis, ordenar la información y ofrecer análisis oportuno en un momento de enorme incertidumbre. En aquel entonces nadie tenía, o no quisimos tener, la expectativa de que esa iniciativa tendría que mantenerse por tanto tiempo. A pesar del excelente trabajo que se ha hecho en este grupo, en un principio con la coordinación de Rina Musali y ahora de Aribel Contreras, en realidad no nos alegra en lo absoluto que este grupo esté por iniciar su 5º año de funciones. Ojalá pudiéramos decir que su labor se transformó en un archivo histórico, en un balance de cierre, en una lección aprendida. Pero la realidad nos ha impuesto lo contrario y nos lo sigue imponiendo. Nos obliga a sostener el seguimiento, a renovar las preguntas y a ajustar el análisis ante un entorno que sigue cambiando y que sigue siendo peligroso. Al mismo tiempo, quiero subrayar que el trabajo de este grupo, que además ya les adelanté que está por lanzar un libro, tiene una razón de ser profunda. Cuando la guerra se normaliza en la conversación pública, cuando el cansancio informativo nos vuelve indiferentes, espacios como este que sostenemos hoy son un recordatorio de que no nos podemos permitir que la atención decaiga. Ni por solidaridad con quienes la viven directamente, ni por responsabilidad con el tipo de mundo que queremos construir. Nuevamente, muchas gracias y espero que esta conversación, además de informativa, nos permita mantener esta atención vigente. Gracias a los 3 embajadores por estar aquí y a Aribel por la excelente organización. Muchísimas gracias, maestra Alejandra López de Alba. A continuación, daré la palabra al excelentísimo señor Francisco André, embajador de la Delegación de la Unión Europea en México, quien nos compartirá perspectivas y análisis a 4 años de que comenzó esta vital guerra revolucionaria. Adelante, embajador. Gracias, Aribel. Buenos días a todos y a todos. Déjenme empezar por agradecer a la Ibero, una vez más, por su cercanía a la Unión Europea y por su infinidable solidaridad con el pueblo de Ucrania y por siempre nos permitió organizar esta presente de estos eventos. Agradecer a Alejandra Comexi, ya somos compañías habituales en este tipo de iniciativas de reflexión, y agradecer a los embajadores de Ucrania y de Noruega, Sergio y Dagny Lander por su participación hoy, y al embajador Sergio Borelitzer por su capacidad, resistencia por el trabajo que está haciendo desde que llegó a este país para llevar bien elevado el nombre y la causa justa de sus ciudadanos. Como Alejandra y Aribel ya han mencionado, fue un día como hoy, hace 4 años, que Rusia lanzó esta invasión, esta agresión de gran escala contra Ucrania. Hay siempre que recordar que fue un acto que no fue provocado, que un acto sin ninguna justificación, completamente fuera de la legalidad, fue y sigue siendo una agresión que viola de forma flagrante lo que es la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente y los derechos de sus ciudadanos, en este caso de Ucrania. Para nosotros, desde la Unión Europea, para los países en Europa, y más que la Unión Europea, es la más grande amenaza a la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Rusia, el Kremlin, hizo de todo para justificar su invasión, inventó mentiras, falsas narrativas históricas, supuestos riesgos para su seguridad. Pero lo que pasó el 24 de febrero de 2022 no fue un equívoco, no fue una respuesta a amenazas a seguridad, nada de eso. Lo que pasó fue una decisión tomada por Rusia de forma consciente de empezar una guerra, de agredir y violar la integridad y la soberanía del país.
no tiene cualquier otra forma de intentar justificar, es una forma, no pasa de un mero equilibrio. Y por eso la responsabilidad de esta guerra pertenece solo, exclusivamente, únicamente a Rusia. Y en ese sentido, nunca nos olvidamos de repetir que esta guerra podría terminar mañana, hoy mismo, si el señor Putin quiere. Basta parar la agresión, retirar sus tropas y respetar las fronteras, la integridad territorial. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos 4 años, y sobre todo de las últimas semanas, es que cada vez que se habla en paz, vemos 3-4 veces más bombardeos, 3-4 veces más ataques, y ataques y hostilidades que los vemos cada vez de forma más salvaje. Estos 4 años hemos sido todos, no solo europeos, el mundo, hemos sido todos testigos de un conjunto grave e diverso de atrocidades. Atrocidades que son duras, que son el significado del sufrimiento del pueblo ucraniano, pero que nos toca mencionar para no olvidarnos lo que está pasando ahí. Estamos hablando de asesinatos de miles de civiles, asesinatos. Estamos hablando de deportación, raptos de niñas y de niños. Estamos hablando de ataques no contra infraestructuras militares, sino contra hospitales, contra escuelas, contra infraestructura energética. Estamos hablando, obvio, de utilizar tácticas de fuerza de guerra que nos recuerdan a la edad medieval en Europa, cuando se utilizaba el hambre y el sufrimiento contra la población civil. Estamos hablando de la destrucción de ciudades enteras, estamos hablando, claro, de ocupación ilegal de territorios, y estamos hablando de un sufrimiento humano que nunca podemos olvidar, que millones de ucranianos desplazados de familias separadas. Esto es el resultado que logró Rusia a lo largo de 4 años. Y es un resultado que no se limitó a tener efectos en Europa, es una amenaza a nuestra paz. Es un resultado que amenaza también nuestra convivencia internacional. Aumentó los precios, causó la inflación, amenazó el sistema internacional como nosotros lo conocemos. Es un desafío a la orden internacional basada en reglas. El mensaje de Rusia, que tampoco es implícito, es muy claro, es que una potencia militar puede conquistar otro territorio ajeno, si tiene suficiente fuerza o si es sumamente peligroso. Ese es el mensaje de Rusia. Es un mensaje que no solo amenaza a Ucrania, no solo inflige sufrimiento a las ucranianas y a los ucranianos, amenaza a Europa, pero amenaza también a todo el mundo, y amenaza y viola principios y valores que nosotros, europeos y mexicanos, compartimos. Soberanía, integridad territorial, derechos humanos, pero sobre todo el derecho de cada país a elegir su destino. Sobre todo el derecho de cada país a elegir su destino. Eso es lo que está en causa. Y ahí nunca nos cansamos de subrayar el papel de México, que desde la primera condena esta invasión de Rusia y utiliza su tradición diplomática, su tradición, su compromiso con la solución pacífica de controversias, su defensa del multilateralismo, para ser un aliado también en la condena de esta agresión de Rusia. Así que hoy, el 4 de febrero de 2016, no le llamamos un aniversario de un conflicto, como a veces de forma equívoca y no intencional las personas mencionan. No es un aniversario, es una fecha no de celebrar, pero de tristemente recordar. Y no estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una guerra, de agresión injusta, injustificada y ilegal contra un país soberano e independiente, que es el caso de Ucrania. Quería solo dejar 2 mensajes más
porque creo que es más importante el conversatorio y el debate que podemos tener luego después. Una sobre el apoyo de la Unión Europea. Desde la Unión Europea, de los países de Europa, porque no hablamos solo de la Unión Europea, desde los países de Europa nos unimos y nos organizamos desde el primer día para apoyar a Ucrania de forma completa, y sobre todo con un apoyo que queremos que no sea meramente temporal, que sea un apoyo inquebrantable y un apoyo que dure hasta cuando sea necesario, quiere decir, hasta que termine la guerra de Ucrania, y no solo cuando termine la guerra, porque después de terminar la guerra vamos a seguir terminando juntos para reparar los daños que hizo Rusia a Ucrania. Un apoyo político, desde luego, un apoyo humanitario. Tenemos millones de ucranianos a vivir en nuestros países mientras no pueden volver a sus casas, pero también un apoyo financiero para que Ucrania se pueda organizar, que pueda suministrar sus servicios públicos a su población, que pueda tener energía en un invierno durísimo, por como está a vivir Ucrania en este momento, pero también un apoyo militar porque las guerras, y esta es una guerra, no se ganan solo con palabras, meramente con proclamaciones, se ganan también en la parte militar, y Europa no deja de apoyar a Ucrania en el campo militar. Y quería deciros también que de la misma forma que apoyamos a Ucrania en su defensa, en su organización, apoyamos a Ucrania en sus esfuerzos para la paz. Esfuerzos que no son fáciles, porque como acabo de comentar, cada vez que se habla de paz, cada vez que se marca una reunión, cada vez que se habla de alguna cumbre o alguna negociación, lo que sabemos es que se escucha la palabra negociación de paz y se triplican o cuadriplican los ataques a Ucrania. Y eso es lo que grave, lo cínico que es de la parte de Rusia en esta guerra contra Ucrania. El mensaje es muy claro. Queremos paz, pero queremos una paz que sea justa, queremos una paz que sea duradera. No queremos una paz de 2 o 3 meses. Queremos que Ucrania pueda seguir eligiendo su destino, decidiendo de acuerdo con sus ciudadanos y a lo largo del tiempo. No queremos una paz para que Rusia pueda tener 3 meses para armarse más y volver a atacar a Ucrania. Queremos una paz duradera y queremos una paz justa. Queremos una paz justa y una paz justa implica que no habrá una paz que no sea decidida por Ucrania. La paz en Ucrania no puede ser decidida por terceros. Esta es nuestra noción, lo que significa una paz justa y duradera, y claro, con la participación de Europa, de sus países, que también tenemos nuestra seguridad, nuestra estabilidad amenazada por esta agresión de Rusia. Vivimos, y con esto quería terminar, recordar que el momento que estamos a vivir es un momento definitorio. La historia nos va a juzgar y nos observa. La forma como actuemos frente a esta agresión va a definir no solo el futuro de Ucrania, pero el futuro de la orden internacional y de todos los países bajo la orden internacional. Y creo que una visión, un futuro, un mundo que se base en principios, en reglas, donde cada país pueda vivir en paz dentro de sus fronteras, de que los países se puedan relacionar no por la fuerza, con los tanques o los soldados, pero sí por los tratados, los acuerdos, la convivencia pacífica. Es un futuro, es una visión, es un conjunto de valores de los cuales vale la pena luchar y defender. Y en ese propósito quería una vez más agradecer a Dag de Noriega y a Seri de Ucrania, a los ucranianos y a los ucranianos que ahí, no desde aquí el conforto de esta conferencia, pero ahí en su país, con sus problemas, siguen defendiendo esta visión en su país, y agradecer también una vez más a México, porque México no nos dejó solo, una vez mantiene su condena firme de la agresión Rusia y la defensa incansable de estos principios. Muchas gracias a todos. Interesantes tus perspectivas, embajador Francisco André, porque sin duda cuando se empieza a normalizar la relación al medio internacional y
cuando estamos siendo testigos de lo que está sucediendo, que la seguridad europea ha tambaleado, pues sin duda era muy importante para nosotros escuchar la perspectiva desde la Unión Europea. A continuación, le voy a dar la palabra al excelentísimo señor Sergei Bogoreltsev, embajador de Ucrania en México. Apenas hace pocos meses llegó a nuestro país y que sin duda estamos muy interesados en escuchar esta visión, estos nuevos ángulos que se están viviendo tras 4 años de la guerra en tu país, embajador. Adelante. Muchas gracias, Aribel. Muchas gracias a todos los participantes de este evento, estimados estudiantes, cuerpo docente, colegas y amigos de Ucrania. Buenos días a todos. Nos reunimos hoy, el 24 de febrero de 2026, para conmemorar un hito que el mundo esperaba no tener que ver: el 4º aniversario de la invasión militar a gran escala de Rusia contra Ucrania. Y sin embargo, para entender la magnitud de este desafío, debemos ser preciosos con la historia. Esta agresión no comenzó en 2022, comenzó en 2014 con la ocupación temporal de Crimea, la República Autónoma de Crimea, la ciudad de Sebastopol y las regiones de Donetsk y Lugansk, las partes de las regiones de Donetsk y Lugansk. Lo que enfrentamos hoy es una guerra que ya ha superado en duración el conflicto de 1941-1945 entre el Tercer Reich y la URSS. Ucrania no solo está defendiendo sus fronteras, está defendiendo la viabilidad del derecho internacional frente a un agresor que solo entiende el lenguaje de la fuerza. Y la realidad en el terreno es desgarradora. Al 31 de enero de este año, de año en curso, la ONU ha verificado la muerte de 15.172 civiles y más de 41.378 heridos. Estas cifras son conservadoras, pues la falta de acceso a zonas ocupadas sugiere que el número real es considerablemente mayor. Y debemos denunciar que 2025 fue el año más mortífero para nuestra población civil. Rusia no ha buscado la paz, sino que ha intensificado sus hostilidades utilizando armas de largo alcance en todo el territorio de Ucrania. Y solo en enero de este año, Ucrania tuvo que defenderse de 6.000 drones de ataque, más de 150 misiles de diversos tipos, más de 5.000 bombas guiadas. Y este terrorismo de Estado tiene un objetivo claro: convertir el invierno en un arma de guerra, atacando la infraestructura civil y ante todo la infraestructura energética. Hasta ayer mismo, 23 de febrero, la cifra de niños asesinados por Rusia ascendía a 685, con otros 2.369 heridos. A pesar de esta brutalidad, Ucrania ha demostrado una determinación inquebrantable. El régimen de Putin ha fracasado en todos los objetivos estratégicos. No ha alcanzado ningún objetivo estratégico. Y ha sufrido pérdidas
pérdidas catastróficas. Al día de hoy, las bajas del ejército ruso superan los 1,26 millones de efectivos entre muertos y heridos. Rusia está sacrificando a su propia gente en asaltos de carne de estilo soviético, en realidad. Y en enero de 2026, a pesar de perder un promedio de 1.000 soldados diarios, apenas lograron ocupar un 0,04% adicional del territorio. El precio que pagan es de 156 soldados por cada kilómetro que ocupan. Eso en la región de Donetsk, donde están realizando las operaciones, los ataques suyos. Por nuestra parte, hemos llevado la guerra al territorio del agresor para destruir su maquinaria bélica. En 2025 realizamos 719 ataques profundos contra objetivos militares legítimos, causando daños por 15.000 millones de dólares. Y un ejemplo de esta innovación es la operación Spiderweb, telaraña, donde drones de bajo costo lograron neutralizar los aviones bombarderos estratégicos rusos, y Ucrania posee hoy uno de los ejércitos más experimentados del mundo y estamos listos para entregar ese conocimiento en la seguridad de la Unión Europea y la OTAN. Nadie desea el fin de esta guerra más que el pueblo ucraniano, es la verdad. Pero la paz no puede ser una capitulación disfrazada. Para que sea duradera, debe basarse en primer lugar y es lo esencial, la integridad territorial, por supuesto. Las garantías legales. Necesitamos un marco de seguridad vinculante que impida que Rusia intenta otra invasión en el futuro, como ha mencionado el señor embajador. No queremos ni congelación del conflicto, ni la paz que no va a durar mucho y solamente va a dar posibilidad a Rusia de acumular más esfuerzos porque tienen muy grandes recursos humanos y acumular más material bélico. También rendición de cuentas. Al 20 de febrero de 2026 hemos registrado 216.824 crímenes de guerra. La justicia es innegociable. El establecimiento del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión en La Haya el año pasado es un hito para juzgar a las cúpulas política y militar rusa. Dimensión humana. No habrá paz sin el regreso de nuestros prisioneros de guerra, quienes sufren torturas sistemáticas, y sobre todo de los miles de niños deportados por fuerza. Hay gran cantidad de los niños que fueron deportados forzosamente, por supuesto, trasladados desde los territorios temporalmente ocupados hacia Rusia. Reparaciones. Los activos rusos congelados deben ser el motor financiero para reconstruir lo que han destruido, lo que su agresión destruyó. El origen global está en juego ahora, y la historia nos advierte que el mal impune siempre regresa.
cada misil ruso que todavía contiene componentes importados es un recordatorio de que debemos bloquear las cadenas de suministro del agresor de forma total. El tiempo es esencial. Cuanto más recursos acumula el agresor, más peligrosas serán las consecuencias globales. Y agradecemos el apoyo crítico de nuestros socios, pero instamos a actuar con mayor decisión. Y Ucrania ha demostrado que puede ganar, y ahora el mundo debe demostrar que puede sostener la justicia. Por la libertad, por la justicia y por una paz que no sea solo el silencio de las armas, sino el triunfo del derecho. Yo agradezco otra vez a todos ustedes por su participación en este evento. Para nosotros, mantener la atención a lo que sucede en Ucrania tiene mucha importancia. Y también a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis colegas y los países y la Unión Europea que ellos representan por el apoyo, por la ayuda, demostración de la solidaridad de nuestros socios principales, los países de la Unión Europea, países de Europa, los Estados Unidos y otros países que también nos están apoyando en todos los términos, en términos militares, humanitarios, políticos, y valoramos mucho el apoyo de Estados Unidos en apoyarnos en el proceso de la negociación, que es muy importante porque tenemos que poner fin a la guerra lo más rápido posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, embajador Sergi. Sin duda, muy reflexivo lo que nos haces ver, muy complementario a esta mirada y excelente síntesis de lo que ha sido, significa para Ucrania, pues estos no 4, sino 12 años de agresión de Rusia hacia Ucrania. Antes de continuar, nada más rápidamente quiero dar las gracias, porque no lo mencioné al inicio, la presencia a Christian Waller de la Embajada de Suecia en México. Muchas gracias, Christian. También le agradezco la presencia de la maestra Erika Ruiz, quien además de ser la gestora académica y colega mía, ella está en Relaciones Internacionales. Ella es la Senior Fellow de la Unidad de Estudio y Reflexión de Europa en Comexi, y por supuesto a mis queridos colegas Fernando Joel, integrantes de la Unidad de Estudio, el tema que nos ocupa hoy, y a muchos otros colegas que están aquí presentes. A continuación le voy a dar la palabra al excelentísimo señor embajador Dag Neider de Noruega en México. Adelante, embajador. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, Comexi, la Embajada de Ucrania, la Universidad Iberoamericana, por la invitación, a Aribel, a Sergi, a Alejandra, también gracias a Francisco por estar aquí con nosotros. 24 de febrero, hace 4 años, fue un día monumental y muy triste en la historia de Europa y del mundo. La invasión a gran escala de Rusia no solo ha puesto en peligro a Ucrania, también ha desestabilizado a Europa y ha comprometido el derecho internacional. Cuando decimos invasión a gran escala, lo decimos para recordar que la agresión de Rusia no comenzó en 2022, pero en 2014, con la invasión rusa en Crimea. Entonces estamos hablando de más de 10 años de agresión ilegal ruso contra Ucrania. Con la guerra en Ucrania estamos frente a la guerra más grande y más peligrosa en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y los crímenes de Putin contra Ucrania se comparan con los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Ustedes, muchos de ustedes son jóvenes, inteligentes, estudiantes, y no hace falta detallar los crímenes atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué crímenes ha cometido Rusia y sigue cometiendo Rusia en Ucrania? ¿Cuáles son estos crímenes? El crimen de agresión con su ataque totalmente injustificable desde el derecho internacional. Crímenes de lesa humanidad, como tortura sistemática de detenidos, desapariciones forzadas, incluidos de niñas y niños. Crímenes de guerra, por ejemplo, ejecuciones de civiles. No sé si ustedes se recuerdan, durante los primeros meses de la guerra, las imágenes que salieron desde el pueblo Bucha, con civiles asesinados por las fuerzas rusas, yacían esparcidos por las calles. Además, Rusia ha perpetuado y sigue perpetuando ataques de misiles dirigidos contra infraestructura civil esencial, como hospitales, instalaciones eléctricas, líneas de transmisión eléctrica, y contra edificios civiles y contra civiles, todos los días. Es una guerra atroz. No vamos a olvidar los crímenes contra Ucrania. Y por eso Noruega ha condenado la invasión desde el primer momento, respaldando el derecho de Ucrania a la legítima defensa, conformidad al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Para Noruega se trata de una causa que es común a todos los pueblos, la defensa de la soberanía y de la integralidad territorial. Podríamos decir que la lucha que está adelantando Ucrania y los ucranianos es por un mundo basado en reglas, porque solo así tendremos estabilidad, paz y seguridad para todos, para todos. Es una lucha que está adelantando Ucrania para todos. Ha habido varias conversaciones sobre la paz en Ucrania, algunos sin Ucrania a la mesa. Nuestro punto de vista es que no puede haber negociaciones de paz sobre Ucrania sin Ucrania, tampoco nada sobre Europa sin Europa. Cualquier solución debe ser justa y duradera, respetando la independencia y soberanía de Ucrania, así como su libertad para elegir su propio camino, incluidos sus alianzas, tanto ahora como en el futuro. Todo esto es algo que resuena en todo el mundo, no solo en Europa, sino también aquí en México. Entonces, ¿qué está haciendo Noruega en este contexto? Algunas palabras sobre el apoyo de Noruega a Ucrania. Nuestra respuesta incluye asistencia militar, civil y humanitaria. Dentro de un programa que se llama el programa Nansen, nombrado en honor a un explorador científico noruega que hizo un trabajo humanitario después de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de este programa Nansen tenemos un presupuesto de 153,000 millones de pesos para 2026 y un presupuesto de alrededor de 500,000 millones hacia el año 2030. Y lo más sustancial del apoyo de Noruega a Ucrania parte de la realidad de que Ucrania está en guerra y necesita defenderse. Por eso 2/3 del apoyo de Noruega está destinado al ámbito militar y el resto a fines civiles y humanitarios.
con esto la prioridad es tanto la capacidad de Ucrania para defenderse y ganar la guerra, como también asegurar la continuidad de las funciones del gobierno, escuelas, hospitales y otros servicios básicos. Además, la seguridad energética es clave en Ucrania. Gran parte del apoyo está destinado para mantener el abastecimiento de energía ante los ataques rusos a su infraestructura energética. Y la energía evidentemente es crucial para cualquier sociedad, pero imagínense ataques diarios todas las noches de Rusia contra la infraestructura de energía de Ucrania en un invierno cuando hay temperaturas 10 bajo cero, 20 bajo cero, 30 bajo cero. ¿Cómo es sobrevivir una sociedad en estas condiciones? Es un crimen de guerra, es realmente un crimen. Y cada mañana los ucranianos se despierten con esta situación. Por eso es tan importante apoyar la seguridad energética en Ucrania. El apoyo a la sociedad civil también es fundamental para la construcción, para mantener la sociedad de Ucrania en medio de la guerra y también para prepararse para construir y reconstruir el país después del conflicto. El apoyo a Ucrania debe seguir siendo amplio y sostenido a lo largo del tiempo. Eso es la postura de Noruega y vamos a seguir siendo fieles a Ucrania y apoyar a nuestro amigo en medio de la guerra. ¿Y cómo avanzamos? Yo creo que todos debemos hacer muchísimo más en todos los ámbitos para asegurar la victoria, el fin de la guerra, la paz duradera y así el futuro de Ucrania y el futuro de la Europa y el futuro de la humanidad. Y esto solo se puede lograr en los términos ucranianos, con fuerza, con determinación y sin sumisión. Muchas gracias. Me hiciste pensar y reflexionar lo que millones de mexicanos el domingo vimos. Imaginémonos ese terror, esas angustias, esa desconectividad, pero durante 4 años. O sea, son reflexiones que a los mexicanos nos permiten tener perspectivas de lo que sucede en nuestro país y amplificarlo en lo que sucede en Ucrania. Preparé unas palabras para poder compartirlas el día de hoy. Lo leeré rápido, lo prometo, para que posteriormente podamos dar espacio a sus preguntas y sus inquietudes, pero que sin duda desde estos 4 años, lo que voy a decir, no representa ni la postura de la Universidad Iberoamericana, ni de COMEXI, ni de la Unidad de Estudio y Reflexión que coordino. Son a título personal. Y que tiene que ver con cómo vamos a observar la guerra en Ucrania desde una mirada de la geometría y la aritmética. Es una metáfora que escribí y dice así: de las guerras planas del pasado a la guerra multidimensional en Ucrania. Así es como han transcurrido 4 años en este país entre trazos rusos y líneas infinitas pero indefinidas. Hablar de la geometría en la guerra en Ucrania es hablar de los diferentes vértices, ángulos y lados de análisis que ha tenido esta invasión rusa. En este caso metafórico, me refiero a tratar de entender cómo esta guerra dejó de ser lineal, plana y solamente con 2 ángulos de análisis. A 4 años de esta brutal violación al derecho internacional, hay que ver este suceso desde una mirada en espiral, como si fuera una figura geométrica multidimensional y con ángulos opuestos. Esta guerra dejó de ser tradicional
para convertirse en una figura en 3D. En el caso de la guerra en Ucrania, los vértices se refieren a los puntos en que coincide la comunidad internacional, que es el derecho internacional. Al principio pareciera que solo existían dos lados de la historia, la de Ucrania y la de Rusia, pero a lo largo de estos 4 años se han ido aumentando los lados con Estados Unidos, Europa y algunos países mediadores o inclusive sede para este proceso de negociaciones como han sido Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Suiza. En este sentido, la guerra tiene una gran cantidad de ángulos de análisis que van desde la crisis de los granos, la energética, la seguridad europea, la humanitaria, la compleja relación Estados Unidos-Europa, hasta las líneas rojas de Rusia, el grupo Wagner, la cumbre de Alaska, la negativa de Washington de que Ucrania pudiera aspirar a ser miembro de la OTAN, y pues no perdamos de vista que esta guerra ha sido híbrida. Hoy se cumplen 4 años de una profunda complejidad para sacar el perímetro geopolítico y el área geoeconómica de este lamentable suceso cuya forma es multidimensional. Es decir, se trata de una guerra que se extiende en más de 3 dimensiones espaciales, extendiéndose ya a 4 coordenadas. En este caso me refiero no solo a los kilómetros cuadrados de territorio invadido, sino al impacto de los misiles y drones, así como también a las coordenadas que dividen el norte con el sur global, que han tomado posturas totalmente polarizadas respecto a esta guerra, no sin antes pasar por la latitud y la longitud de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que pareciera que sus estatutos y estructura están tan obsoletos que no alcanzan para ser los ejes perpendiculares habituales X, Y y Z. Ucrania está encapsulada en un plano cartesiano bidimensional, cuando debe de ser vista, entendida y analizada como multidimensional. En la guerra en Ucrania no solamente son sumas y restas, no solo se dividieron los países en aquellos alineados a Rusia, otros a Ucrania, otros que se postran como neutrales, sino que también se multiplicaron los problemas regionales y las crisis globales, por lo que todo lo que ocurre alrededor de esta guerra son operaciones mucho más complejas. De las guerras convencionales del pasado, donde solo se iba haciendo numeralia de soldados caídos, personas que perdían la vida, la capacidad militar y al final quién iba ganando, se pasó a una guerra exponencial en Ucrania. Así es como han transcurrido 4 años en este país europeo con un tablero al revés. Hablar de la aritmética de la guerra en Ucrania es hablar de mayor complejidad en las problemáticas a resolver, de muchos más números negativos que positivos, ver cómo la infraestructura se reduce en decimales, llevar a raíz cuadrada los intentos de negociaciones y poner varios exponentes a los impactos políticos, financieros, comerciales, energéticos, humanitarios, alimentarios, migratorios, entre muchos más, por supuesto, que ha tenido la invasión rusa en este país europeo. En esta guerra, lo que se ha sumado son los paquetes de sanciones de Occidente a Rusia, pero parece carecer de tener un efecto multiplicativo en otras naciones, por lo que su potenciación es nula. Esta guerra sigue, el país agresor sigue sumando y multiplicando jugosas ganancias de compradores internacionales sustitutos sobre materias primas tan relevantes como son metales, granos y energéticos. Vemos que en esta profunda agresión, Rusia busca restar el territorio a Ucrania, divide la opinión pública a través de su maquinaria propagandística, ejerce la erradicación a través de las embajadas alrededor del mundo y los logaritmos los usa a su favor para influir en diferentes públicos y financiar hackeos cibernéticos al más alto nivel. Hoy se cumplen 4 años de este acertijo sin resolver, pero tal parece que una de las partes hace todo para no lograrla. Ucrania está entre paréntesis y entre corchetes, al ser ensombrecida por otros temas de la agenda global y otros conflictos que están subordinados a intereses personales de unos cuantos líderes. Finalmente concluyo con una frase que dice: pobre de Ucrania, tan cerca de Rusia y tan lejos de la paz. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, 5 minutos. Ok, perfecto. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, pero el embajador
ampliar. Entonces, si alguien tuviera una pregunta específica para el excelentísimo embajador de la Unión Europea en México, ahorita sería el momento. Posteriormente nos quedaremos con los embajadores de Noruega y de Ucrania para seguir este espacio. Entonces, el doctor Jorge Schiavone, pregunta muy corta, por favor, para que todos tengamos oportunidad de preguntar. No necesitamos ahorita que compartamos una ponencia o un discurso, sino ahorita únicamente nos vamos a enfocar a preguntas muy breves para poder despedir al embajador André y posteriormente seguir con otra sesión de preguntas y respuestas. Doctor Jorge. Muchísimas gracias. Mi total y absoluta solidaridad y apoyo. La pregunta es, vemos desde México y América Latina con enorme preocupación un cambio radical en la política exterior de los Estados Unidos, de pasar de ser el creador y defensor del orden liberal internacional basado en reglas a ser ahora uno de sus principales detractores. Y esto está afectando fundamentalmente a la relación transatlántica. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de este cambio radical en la política exterior trumpista sobre la defensa a ultranza de la soberanía e integridad territorial de Ucrania? Y sobre todo, ¿cuál es el cambio de estrategia desde la Unión Europea para conseguir este objetivo? Ok, otra más, las juntamos y listo. Breves preguntas, por favor, si son amables. Muchas gracias por su gentil comprensión y colaboración. Buenos días, mi nombre es Eric Argüello Turcot, represento a una cooperativa de producción. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta en concreto es, ahorita la Unión Europea está colaborando en toda la parte económica militar, pero ¿cuál es el hecho en el que están haciendo los convenios con los diferentes países que podríamos estar como cuando fue México con España, como fue México con otros países que estaban en conflictos para poderlos apoyar, en que traigan también a sus personas de intelecto y que cooperen con nuestras universidades, con nuestra sociedad, con nuestras empresas, y esto pueda generar un desarrollo todavía más geopolítico y económico? Muy amable, gracias. Adelante, embajador. Gracias, Aníbal, gracias por las preguntas. Más que comentar la política exterior de otros países, yo creo que lo más significativo en la fecha de hoy es recordar que vivimos en un mundo, o luchamos para vivir en un mundo basado en reglas, principios y valores, y que confluyen bajo este sombrero que es el derecho internacional, o la sociedad internacional basada en reglas. Y déjame ser muy claro, defender el derecho internacional no es un favor a ningún país, desde luego no es un favor a Ucrania. Defender el derecho internacional es asegurar que cada uno de nuestros países puede vivir, existir, sobrevivir sin interferencia, sin amenaza, sin invasión, sin la ley de lo más fuerte. Y por eso creemos desde la Unión Europea, desde Noruega, desde Ucrania, que la ley de los acuerdos, del diálogo, de los tratados, tiene que prevalecer sobre la ley de los tanques y los soldados. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Porque si empezamos a poner en causa, a dudar sobre los fundamentos de la misma orden internacional que vivimos, mañana nos tocará a nosotros. Que no nos olvidemos por un segundo, esto no es un favor a Ucrania, esto es nuestra defensa de todos los países autónomos, independientes, soberanos, que no nos gusta que la gente pueda jugar con nuestras fronteras. Para ser así de claro, es lo que está en causa en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Y el cambio de estrategia no es un cambio de estrategia. Nosotros siempre le damos con mucha seriedad la necesidad de garantizar la paz, la estabilidad en el continente europeo, en la Unión Europea, en nuestros países aliados, y lo llevamos y con esto contesto también a la segunda pregunta, siempre lo llevamos
más un enfoque serio en lo que es la cooperación, el diálogo, la reflexión conjunta, un comercio que nos proporcione a todos prosperidad compartida, de que todos podamos sacar provecho, las ciudadanas y ciudadanos de todos los países. Pero tampoco podemos ser ingenuos, el mundo se está a poner más complicado, cada vez más complejo y con cada vez más desafíos en los temas de seguridad. Y la Unión Europea y otros países en Europa hemos decidido que ahora tenemos que invertir en seguridad, subrayar nuestra autonomía estratégica, más allá de la seguridad, desde luego en energía, pero en el tema específico de seguridad, construir nuestro espacio de defensa y seremos dueños de nuestro destino, garantizar con nuestras propias capacidades la defensa de nuestros países. No es un cambio de estrategia, yo diría más, es un poco como un acuerdo entre México y la Unión Europea, es modernizar nuestra estrategia a lo largo de los años. Y quería agradecer, estimada Maribel, Alejandra, Dag y Seri, quería agradecer la invitación, la oportunidad de estar aquí, quería agradecer sobre todo a la Ibero, que es un poquito mi segunda casa, donde siempre vengo cada vez que es necesario, cada vez que me invitan, siempre estamos listos desde la Unión Europea para estar aquí presentes en la Ibero, que es una gran universidad y además es una de las mejores marcas de lo que es la cooperación, de la tradición cultural entre México y los países de la Unión Europea. Muchas gracias a todos y buenos días. Sí, vamos a seguir aquí, nada más vamos a despedir al excelentísimo embajador Francisco André por su valiosa aportación y vamos a hacer entrega de este reconocimiento que es firmado por Conexi y por una servidora, además de hacer la entrega de este libro que es un álbum fotográfico de un periodo de tiempo de nuestra Ciudad de México, que es una compilación de una colaboradora de la Ibero y que te va a hacer llegar nuestro rector, el doctor Luis Arriaga Venezuela. Ahorita de hecho no está en la Ciudad de México, lamentablemente él personalmente no puede dármelo, pero me encargó que yo te lo hiciera llegar por agradecerte como siempre tu generosidad y tu tiempo al día. Muchas gracias a todo el equipo de la delegación de la Unión Europea. Yo prometí ser puntual con él por cuestiones de su agenda, pero bueno, sigamos avanzando en esta sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Hay micrófonos, está el equipo de Comexi, también está Nivet y Magali, quienes pueden pasarle el micrófono. Si son tan amables de levantar la mano, hacer una pregunta muy concreta y directa y sobre todo decir si es una pregunta para nuestro embajador Sergi de Ucrania o nuestro embajador Dag de Noruega. Muchas gracias. Pues a mí me tienen aquí siempre, embajador, así que mejor aprovechemos los ustedes. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. Gracias. Soy Nicole. Quería preguntarles cuáles son los mecanismos. Si te acercas el micrófono. Sí, lo tengo. Sí, bueno, ya. Bueno, estudio RI y quería preguntarles cuáles son los mecanismos específicos de presión diplomática o económica que la comunidad internacional planea implementar para garantizar que cualquier negociación de paz respete estrictamente el artículo 51 de la Carta de la ONU y la integridad territorial de Ucrania, evitando que se normalice el uso de la fuerza como herramienta para rediseñar fronteras globales. ¿Para cuál de los dos embajadores? Pero quien pueda responderme. Ok, perfecto. ¿Hacemos otra ronda? O sea, ¿alguien más para juntar preguntas? La maestra Erika. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por estar aquí en la Ibero con nosotros. Es para el excelentísimo embajador de Ucrania. Se lee en la prensa sobre todo que hay una cierta fatiga de apoyo a Ucrania, sobre todo en Europa. ¿Eso lo perciben desde Ucrania? ¿Y qué podemos hacer los demás para también apoyar la causa de Ucrania, que como bien decían es la causa de todos? Muchas gracias. Al contrario, le damos la palabra a
Sergi y posteriormente cedemos otra vez el micrófono para preguntas y respuestas. Adelante, embajador. Muchas gracias. Contesto la segunda pregunta. Hemos dividido las preguntas. Muchas gracias por la pregunta. La respuesta va a ser muy simple. Fatiga no hay, no hay entendimiento que hay fatiga, al contrario, tenemos el máximo apoyo, en especial de la Unión Europea, de todos los países de la Unión y otros países de Europa, y la decisión de un préstamo de 90.000 millones de euros para los años siguientes para Ucrania es una confirmación de lo que estoy diciendo, que no hay fatiga. 60.000 millones se dedican para adquirir para la adquisición del material bélico y 30.000 millones para el presupuesto, para mantener el presupuesto ucraniano. Otras decisiones, en primer lugar respecto al suministro del material bélico, nos dan optimismo por suministro por parte de la Unión Europea, los países amigos, países socios, que vamos a tener este material en las cantidades suficientes para hacer frente, para defender, seguir luchando, seguir defendiendo el territorio e incluso realizar las operaciones contraofensivas para desocupar los territorios que temporalmente están ocupados, y estamos realizando las operaciones contraofensivas, igual que estamos realizando las operaciones a larga distancia, eligiendo como objetivos militares, solo militares, las plantas de producción del armamento, fábricas que producen material bélico en el territorio ruso a distancia, digamos. Por eso, definitivamente, fatiga no hay. Todos los países de la Unión entienden perfectamente qué significa la paz en Ucrania y qué significa si no vamos a conseguir la paz. Si Ucrania pierde, Ucrania no va a perder la guerra, pero si Ucrania pierde, eso va a ser una catástrofe para Europa. Por eso Europa y los países, como ha mencionado el embajador de la Unión Europea, sabe que defiende no solamente a Ucrania, sino a Europa y, digamos, el mundo, el orden del mundo en general. Muchas gracias. Muy bien. El embajador. Gracias. Bueno, si entiendo bien, la primera pregunta es sobre qué tipo de elementos existen para defender lo que tenemos que defender con respecto a la guerra en Ucrania. Tenemos una cantidad de elementos diplomáticos, ¿no?, que se está aplicando en este momento, además del apoyo militar, evidentemente. Por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas hay una cantidad de iniciativas y esfuerzos para apoyar a Ucrania y para avanzar el caso de Ucrania en la comunidad de naciones. Hay diferentes grupos de amigos que existen, incluidos grupos de amigos para preparar a Ucrania y la comunidad internacional, incluida Europa, para lo que seguramente viene en algún momento, negociaciones de paz. Todas las guerras terminan con algún tipo de negociación, y esta guerra va a terminar en algún tipo de negociación también, seguramente. Hay un herramienta que se usa frecuentemente, es el herramienta económico de cohesión económica,
las sanciones, eso está aplicado en este contexto. Hay un herramienta relacionado con la justicia, se ha establecido un tribunal especial sobre el crimen de agresión en La Haya, que está avanzando, también muy importante. Pero yo creo que lo más importante es que eventos como este, ¿no?, donde hablamos de la situación, para que no quede ninguna duda que aquí no hay ningún balance, ¿no? Estamos frente a una guerra de agresión a un país pacífico en contra de todas las convenciones internacionales. Entonces, a veces uno escucha en la comunidad internacional algún tipo de esfuerzo de balancear la situación, es decir, que por un lado, por el otro lado, Ucrania aquí, Rusia aquí, hay que entender. No, estamos frente a una cosa muy, muy clara: agresión de un gran vecino a un país más pequeño, pacífico, en contra de todos los convenios internacionales. Eso hay que recordarse, y este tipo de eventos como esto, el involucramiento de la sociedad civil, estudiantes, jóvenes, en el tema de paz mundial, yo creo que es importantísimo y tal vez lo más importante. Gracias. Gracias a ti, embajador. Me comentaban que de este lado había una o dos preguntas, por eso estaban allá con el micrófono. Aquí hay una y luego acá está otra y luego Pía. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes a todos. Miguel Ángel Flores, de Change TV. Quería comentar, bueno, hacer una pregunta muy sensible. Derivado de estos crímenes de guerra tan evidentes y atroces, la Corte Penal Internacional, me imagino que tienen algún avance. Quisiera saber si conocen el avance para ver estos crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ojalá que nos puedan informar. Muchísimas gracias. Fernando Villar, que estaba de este lado, quería hacer una pregunta y después la doctora Pía. Buenas tardes, buenos días. A título personal, destacar el paralelismo que estamos viviendo en este momento de conmemoración. Ucrania y México, México y Ucrania, países que quieren recuperar su territorio, que quieren dejar de poner muertos en una situación que ustedes llaman guerra y nosotros tan solo situación. Aquí no se le puede llamar guerra. Se acaba de recuperar Tapalpa este domingo, las cabañas de Tapalpa, en una incursión en donde hubo muertos. ¿Cuál sería tu pregunta, Fer? La pregunta es, ¿existe algún estudio que demuestre quiénes están beneficiando con la guerra, quiénes están tras la industria de la guerra, que no ha permitido que sus intereses estén por encima de la paz? No hemos hecho ese análisis de quién se beneficia con la guerra en su territorio. Gracias, señor embajador. Gracias, Fer. Aquí, la doctora. Sí, hola, soy Pía Taracena, profesora de la Ibero y asociada con MEXI. Mi pregunta es que estos 4 años coinciden hoy con el informe del Estado de la Unión de Donald Trump hoy en la noche, y el presidente Zelensky ha dicho hoy que espera que Donald Trump tenga pues más apoyo y siga como del lado de Ucrania. No sé si usted nos podría profundizar más qué se esperaría hoy del discurso de Donald Trump ante el Congreso en el informe que va a dar hoy. Gracias.
de este bloque de 3 preguntas. Empezamos contigo, embajador, y después el embajador para que... Muchas gracias. Respecto a los crímenes y el tribunal que está trabajando en este sentido, ahora es un momento cuando tratamos de acumular, digamos, correctamente, fijando todo con las evidencias, documentando todos los casos de los crímenes, para después tener posibilidad de juzgar por cada crimen cometido por el agresor. Ya hay gran cantidad de los casos registrados, pero es muy importante para la calificación de cada crimen tener máximo fijado o documentado cualquier caso, y eso es lo que ahora estamos haciendo. Está canalizado el proceso, se sabe cómo incluso fuera del país hay posibilidad de recibir la información de la gente que que ha sufrido del crimen o que tiene evidencias para documentarlas. Eso es lo que se refiere a los crímenes. Respecto a los beneficios, yo creo que no hay beneficios en esta guerra, no, beneficiantes en esta guerra. Sabemos quién es el agresor, quién decidió desatar la guerra hace 2 años y la guerra a gran escala hace 4 años. Es el líder ruso, Putin, que piensa él, es fácil de determinar, pero ni ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos, como hemos dicho antes. Por eso ni él mismo puede ser, como yo tengo entendido, tener beneficios de esta guerra, y por supuesto el pueblo ruso, y menos nosotros, que nosotros, Ucrania es víctima de la agresión de Kremlin, y otros países que están apoyando a nosotros, acumulando los esfuerzos, gastando sus fondos para mantener a nosotros, tampoco pueden tener beneficios de esta guerra. Así que nadie lo va a tener. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Embajador Dan, ¿querías complementar acerca de esta pregunta o alguna otra, por favor? Sí, muchas gracias. No, yo creo que únicamente decir que hay muchas fuerzas afuera de Ucrania y Rusia que tienen que tener voz en esta situación posguerra que vamos a enfrentar, espero, relativamente pronto. Estados Unidos evidentemente está jugando un papel fundamental y va a seguir jugando un papel fundamental a pesar del estilo un poco convencional del presidente de Estados Unidos. Ellos van a seguir jugando su papel y ojalá eso pueda ayudar a terminar el conflicto bajo condiciones justas. Europa evidentemente está jugando su parte, va a seguir jugando su parte, pero no
que apoyar a la situación actual, a Ucrania y a lo que viene, el fin de la guerra. Si eso es en 6 meses, un año o más, no sabemos, pero hay que apostar para eso. Pero lo que es fundamental con respecto al fin de la guerra es que Ucrania está en la mesa y Ucrania tiene que decidir su propio futuro con el apoyo de los demás países, incluido Europa, América Latina, África y Estados Unidos. Gracias. Gracias a ti, embajador. Siempre yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Quienes tienen que trazar la hoja de ruta del rumbo que quieren son los propios ucranianos, y una negociación sin ellos pues es impensable. Haremos rápidamente la última ronda de preguntas para posteriormente hacer el cierre del evento. 2 preguntas más de favor para que podamos proceder posteriormente a dar un cierre. Preguntas directas y precisadas. Primero, después detrás de ella, luego adelante. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Miranda, estudiante de Relaciones Internacionales, y me preguntaba más sobre lo que se enuncia últimamente del derecho internacional, que necesita una modernización, y mi pregunta es, ¿para qué se necesita de las reformas a este derecho internacional que permita modernizar una estrategia que abarque multidimensionalmente esta guerra, y no solo, como mencionaban antes, un conflicto aislado y ya? Gracias. Atrás estaba la pregunta que continúa. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Santiago de Relaciones Internacionales del último semestre. Me gustaría saber, tomando en cuenta los últimos avances del ejército ucraniano en el frente, si es que Ucrania ve su futuro defensivo en un apoyo de un ejército común europeo. Eso es todo. Última pregunta. Acérquense mucho el micrófono a la boca, porque ahora, a ver, Santi, si la puedes repetir. Me gustaría saber si, tomando en cuenta los últimos avances del ejército ucraniano, si se toman en cuenta, o sea, tomando en cuenta esos avances, si es que Ucrania ve su futuro defensivo en apoyo de un ejército común europeo. Ejército común europeo. Okay. Y con eso cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Omar Alejandro y mi pregunta va para el embajador Sergi de Ucrania. Con mucho respeto, ¿qué palabras le dirigiría usted a todos aquellos voluntarios en reconocimiento a su compromiso con la libertad del pueblo ucraniano? Perdón. Que si tiene algunas palabras en reconocimiento a todos aquellos voluntarios que están actualmente luchando en Ucrania por la libertad del pueblo y en la región. Con mucho respeto, de si es posible responder esa pregunta. Ya, cerramos con esto, ahora sí ya la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Embajador Sergi. A mí me gustaría detallar, ¿usted se refiere a los voluntarios de otros países o dentro de los ciudadanos de Ucrania? Voluntarios de otros países. Ahora sí. Bueno, empiezo con esta pregunta. Nosotros valoramos cualquier tipo de apoyo. Cada uno que quiere voluntariamente, subrayo, voluntariamente, formar parte de las Fuerzas Armadas que están luchando por defender el territorio integral, para seguir luchando con el enemigo, puede ser miembro del equipo, digamos. Nosotros, la embajada, no estamos reclutando los voluntarios, porque a veces preguntan si la embajada, el equipo de la embajada, están involucrados en el proceso. No estamos, pero repito, cada uno tiene posibilidad de expresar su deseo de ser voluntario, y entonces hay
posibilidad de realizar su deseo. ¿Me explico? Es que, sí, y claro que solo podemos agradecer a todos los voluntarios de otros países que están luchando y rendir homenaje a todos los que han perdido sus vidas en la lucha contra el agresor. Es importante para nosotros tener este tipo de apoyo, demostración de la solidaridad de otra gente, de la población, de los extranjeros, y solo agradecemos por apoyar a nosotros así. La segunda. Otra pregunta. Bueno, las Fuerzas Armadas de Ucrania, como he comentado antes, los efectivos son muy profesionales debido a la experiencia que han obtenido los soldados oficiales y debido a los suministros de material bélico contemporáneo por parte de nuestros países aliados, países socios. Ya las Fuerzas Armadas de Ucrania son muy potentes, muy profesionales, muy motivados y pueden ayudar a nuestros amigos en crear sus Fuerzas Armadas o desarrollar el sistema que funciona de momento. Para nosotros sería gran honor participar en este proceso, pero capacidad, posibilidad, sí hay, por tener mucha experiencia, repito, y muchas posibilidades. Muy bien, muy interesante, y la verdad es que yo creo que ustedes, al igual que yo, nos quedamos con muchas reflexiones, introspecciones, mucho que voltear a ver hacia Ucrania, pero también hacia otros lados, y viendo hacia adentro de lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, pues me da un gusto enorme que hoy hayamos podido tener la posibilidad de conversar, de escucharlos, escuchar a los embajadores que nos acompañaron en este evento titulado Ucrania y la reconfiguración del orden global. Desafíos para una paz justa a 4 años de guerra, con la participación del embajador Francisco Andrei, del embajador Dag Nylander y del embajador Sergi Bojonetsev, perdón, pero nomás la pronunciación, prometo que tendré que practicarlo mucho más. Les agradecemos enormemente su gentil asistencia, apertura y estar aquí con nosotros acompañándonos. Vamos a hacer ahorita entrega de sus reconocimientos, haremos una foto grupal nosotros 4 aquí enfrente, damos ya por concluido, y con mucho gusto ustedes, yo sé, van a querer sacarse foto con el embajador Dag, con el embajador Sergi, entonces ya posteriormente podrán acercarse aquí con cada uno de ellos para sacarse foto, y si alguien está interesado, Alejandra no lo dijo, pero yo sí lo digo, si alguien está interesado en asociarse a Comexi en calidad de alumnos, en calidad de programa jóvenes o programa seniors, pues aquí hay personal de Comexi que con mucho gusto va a dar información, así que hago entrega formal de este reconocimiento donde dice la Universidad Iberoamericana Ciudad de México otorga la presente constancia al excelentísimo embajador Sergi Bojonetsev por su valiosa aportación en la conferencia titulada Ucrania y la reconfiguración del orden global, desafíos por una paz justa, 4 años de guerra, con fecha del día de hoy, firmado por la directora general de Comexi, la maestra Alejandra López de Alba, y por una servidora, Alberto Contreras Suárez, así como entrega del libro El Tránsito en la Ciudad de México, ayer y hoy, fotografías, es una compilación de nuestra ciudad del año 1922 a 1942, que es un compendio de fotografías maravillosas de lo que fue nuestra entonces Ciudad de México hace un año, hace un siglo, y pues es un reconocimiento, una entrega y un presente que hace llegar el doctor Luis Arriaga Valenzuela.
escuela, nuestro padre, rector de la Universidad Iberoamericana. Así que primero te lo entrego a ti, embajador Sergi. Gracias, Heribel. Y lo mismo, pero ahora para el embajador Dag Nylander, quien le entregamos este reconocimiento por su valiosa aportación en la conferencia Ucrania y la reconfiguración del orden global, desafíos para una paz justa a 4 años de la guerra, firmada por la maestra Alejandra López de Alba y por una servidora. Y también pues este libro, que es muy visual, es una cuestión muy bonita. La verdad es que lo vas a disfrutar. Esperamos que este regalo y este obsequio que te hace llegar nuestro padre rector lo disfrutes mucho, para que conozcas más de nuestra bella ciudad. Embajador, muchísimas gracias.